Hola chicos, ¿qué tal? En esta ocasión les voy a compartir cómo trabajar en Proteus los circuitos o uno de los circuitos, el ejemplo 1 para iniciar, que se encuentra en su documento de PowerPoint que ustedes pueden encontrar en material de clase, semana 8. Entonces, el circuito original que nosotros tenemos es este que se muestra en pantalla. Tenemos una fuente de voltaje de 30 ohms, una fuente de corriente de 3 amperes y una resistencia de 6 ohms. Y la corriente que nosotros deseamos calcular es I1, que pasa por la resistencia, que en este caso está marcada como 4. ¿Ok? Entonces nos vamos tantito a Proteus. Aquí en Proteus, recuerden que nos colocamos en modo componente, seleccionamos la opción P para que podamos agregar los componentes o elementos que vamos a necesitar. Vamos a necesitar una fuente de alimentación independiente de voltaje. Entonces vamos a escribir la palabra CEL, C-E-L-L. Y por aquí nos va a aparecer ya la batería CEL. Entonces, esta es la que necesitamos. Damos doble clic para que se agregue el componente que necesitamos. Posteriormente, otro elemento que vamos a necesitar es la fuente de corriente. Entonces, vamos a escribir C-Source, y por ahí nos va a aparecer nuestra fuente de alimentación de corriente. Damos doble clic y ya se muestra. Entonces, el otro elemento que vamos a necesitar son resistencias. Escribimos la palabra res. Entonces, ahí tenemos ya nuestra resistencia. Le podemos asignar el valor que queramos. Como son los tres elementos que vamos a necesitar, nada más le doy OK a la ventana. Y entonces ya tengo los elementos que voy a necesitar colocar. Vamos a armar nuestro circuito. Colocamos CEL y vamos a ingresar lo que es nuestra fuente de voltaje. Esta fuente de voltaje, según el circuito que tenemos, es de 30 volts, entonces le vamos a asignar, es una fuente de 30 volts. Le damos OK. Posteriormente vamos con nuestra fuente de corriente. El sentido de la corriente va hacia la parte inferior del circuito. Le vamos a hacer un giro por ahí, una rotación de 180 grados para que quede en el sentido que nosotros la necesitamos, que vaya hacia arriba. Entonces, otro elemento que necesitamos es una resistencia de 6 ohms. Entonces, vamos a colocar esa resistencia de 6 ohms. Igual le vamos a hacer un pequeño giro o rotación para que queden igual los tres elementos. Ok, simple y sencillamente cerramos nuestro circuito para que podamos simularlo. Hay que procurar que las conexiones se realicen adecuadamente para que no nos queden por ahí huecos. Bien, antes de que yo cierre este circuito, regresamos tantito a PowerPoint y me dice que lo que quiero calcular es la corriente I1. Entonces, quiero ver cuál es el valor de la corriente que pasa por ese punto. Entonces, esto lo vamos a hacer a través de un amperímetro. En la barra de herramientas hay un elemento que se llama instrumentos. Entonces, en esos instrumentos vamos a seleccionar el amperímetro DC. Si ya lo seleccionamos, damos clic donde lo queremos colocar y lo vamos a unir en nuestro circuito. Vamos a cerrar el circuito con el amperímetro. Lo estoy colocando en serie con la resistencia porque recuerden que la corriente que pasa en los elementos en serie es la misma. Entonces, para que sea la misma corriente. Entonces ya tenemos, vamos a rectificar 30 volts. Nuestra fuente debe de ser, de corriente debe de ser de 3 amperes. Hay que modificarle porque si no el resultado nos va a dar otro, nos va a dar uno diferente. Entonces tenemos 3 amperes. La resistencia es de 6 ohms. Entonces vamos a agregar una resistencia de 6 ohms. 6. Entonces, si ya rectificamos los datos, pues no nos queda más que poner play a la reproducción de la simulación. Y entonces me dice que lo que está pasando por la rama del lado derecho y que pasa por la resistencia es 5 amperes. Entonces, ese es el valor
que nos da el resultado de el circuito donde ya calculamos 5 amperes. Entonces, I1 es 5 amperes y pues realizamos la simulación de dicho circuito, colocamos el amperímetro y nos da 5 amperes. Entonces, aquí rectificamos ya que realmente son 5 amperes. Espero les ayude este pequeño tutorial para que ustedes puedan hacer la simulación de sus circuitos una vez que calculen todos los elementos o argumentos que les pide un circuito para su evidencia. Saludos.